Objetivo de la clase del día de hoy, recordar conceptos de transformaciones geométricas, traslación y rotación en el plano cartesiano de figuras planas. Vamos a recordar lo que es el concepto de traslación y rotación, y lo principal de la clase es realizar ejercicios de estos dos puntos, que es la traslación y la rotación. Parto recordando que la traslación dice que es un vector B, es un movimiento directo en el plano que asocia a cada punto A un punto A', de forma que el vector es un único vector con módulo y sentido. En otras palabras, es una figura que se traslada en el plano, la cual no sufre cambios ni en su tamaño ni en su forma. Es decir, es una figura que se mueve en el plano. Y ese movimiento del plano lo va a otorgar un vector traslación. Tener en claro que lo que corresponde a el plano cartesiano, tenemos dos ejes, eje X y eje Y. Y el punto donde se intersectan estos dos ejes se llama punto de origen. ¿Ya? Punto de origen. ¿Ya? O punto 00, que también tiene ese mismo nombre, punto 00. Ahora, teniendo claro eso, desde el origen hacia la izquierda, hacia la derecha, en el eje X, horizontalmente hablando, tenemos los X positivos. Desde el origen a la izquierda, tenemos los X negativos. Entonces, del origen a la derecha, acá, X positivo. X del origen a la izquierda, X negativo. Desde el origen hacia arriba, Y positivo, y desde el origen hacia abajo, Y negativo. ¿Ya? Ahora, dependiendo del vector traslación es cómo se va a mover la figura. ¿Ya? Y ojo, que la traslación se hace punto a punto. Punto A se traslada, punto B se traslada, punto C se traslada. ¿Ya? Punto a punto. Y cuando usted traslade todos los puntos correspondientes, entonces se va a formar una nueva figura, con la misma forma, la misma dimensión. Solamente va a cambiar la posición donde se ubica esa figura en el plano. Bien, hasta el momento, dudas, preguntas, consultas de lo que he visto y hemos recordado de traslación. Muy bien. ¿Ya? Entonces, se cambia la figura de posición, pero su forma, su tamaño, continúa siendo el mismo. Ya. Vamos a partir con ejercicio entonces. El primer ejercicio yo lo quiero realizar. ¿Ya? Y lo quiero yo explicar. Y voy a ir explicando estos ejercicios. Dice, realizar una traslación del punto A, ese punto, según el vector eso. ¿Ya? Y quiero explicar cómo hacerlo. Y ya usted va a empezar a hacer otro ejercicio. El punto A, lo primero que yo debo identificar es cuál es el punto, cuáles son las coordenadas de dicho punto. Cabe destacar que un punto, las coordenadas de un punto siempre es A, B o X, Y, que es lo mismo. Entonces, en ese caso me lo dan. Entonces yo lo tengo que ubicar en el plano. Dice que el X menos 1 y el Y es 4. ¿Ya? Acuérdense, del origen a la derecha, X positivo, del origen a la izquierda, X negativo. Del origen hacia arriba, Y positivo, del origen hacia abajo, Y negativo. Ya, entonces, menos 1,4. Eso, menos 1, acá está el menos 1 y acá está el 4. Entonces ahí está el punto.
Dice que se va a aplicar un vector traslación de 5, menos 2. Y por favor, Vicente, ahora mucha atención. Dice que en el X se mueve 5, ¿ya? Y en el Y se mueve menos 2. Aquí, entre comillas, hay que seguir el camino sin saltarse ningún paso. Entonces 5 es positivo. Y si el 5 es positivo, que sería la primera componente X, entonces esto se mueve hacia la derecha, en el sentido del eje X. Si fuese negativo, se mueve a la izquierda, en el sentido del eje X. Eso es para el X. Y luego en el Y, si es positivo, entonces sube. Y si es negativo, baja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Dado este punto, dice que se mueve 5 en el X, pero es positivo, por tanto es hacia la derecha. Claro, o sumarlo. Cualquiera de las dos formas. Lo suma o hacia la forma esta que estoy viendo ahora. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Y luego dice que el I es menos 2. Por lo tanto, baja 1 y 2. Y ahí se ubica el punto ya trasladado. Este sería el punto A'. Aquí ya hizo la traslación. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, Vicente? O bien, como me dijo usted, sería llegar y sumar. Cualquiera de las dos maneras, la que para usted sea más fácil. La que para usted sea más fácil. ¿Ya? Ya. Seguimos. Dice, calcula los componentes del vector traslación que transforma eh, el punto A en el punto A'. Es decir, usted debe ahora calcular el vector traslación. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Es bien fácil. Aquí se abrían dos formas. Creo que la más sencilla sería ver nos fijamos en la primera componente, tanto del punto A como del punto A'. ¿Ya? Entonces, el 6 al 4, ¿qué sucedió, Vicente? Excelente. Bien. Menos 2 y menos 4. Bien. ¿Por qué? Y igual lo explicamos. Aquí retrocedió 2. Entonces, simplemente retrocedió 2. Entonces, menos 2. En cambio acá estaba en el 3 en el I y bajó 4. Por lo tanto queda menos 2 y menos 4. Bien. Seguimos. Ya. Ya, Vicente, aquí parte usted. Dice, observan el triángulo y el vector de la figura, indican las coordenadas de los puntos A', B' y C', producto del vector traslación. Y el vector traslación es 2,3. Entonces, ahora usted me debe, por favor, aplicar esa traslación. Y yo lo espero un momentito, con calmita, y ya luego revisamos. Ya. Usted me dice que el A' es 0,4, el B' es menos 3,3 y el C sería
2,0. ¿Ya? Veamos entonces. ¿Ya? Vamos a ver aquí. La figura original es esa. ¿Ya? Y usted me dice que el A es 0,4, el B, oh, ¿sí? Y el C 2,0. Perfecto. ¿Por qué? Porque el vector traslación me dice que es 2,3. Entonces, voy punto con punto. 2,3. 1, 2 y 3 sube. 1, 2, 3. Ahí está el B'. Luego acá 2,3. 1, 2 y 3 sube. 1, 2 y 3. El A'. Y luego acá 2, acá y 3 sube. ¿Qué queda ahí? Perfecto. Bien. Bien, Vicente. Bien, bien, Vicente. Ya, Vicente. Representa uno de los ejes coordenados a B. ¿Cómo va a quedar la traslación de esa figura? También punto a punto. Y lo espero que la pueda resolver. Aquí lo espero con calma. Tiene que trasladar esta figura según ese vector. Trasladar esa figura según ese vector. No, no porque hay que... Ah, correcto, sí, 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 disculpe, disculpe, disculpe. Pero de igual forma, sí, porque pide trasladar a B a B'. Correcto. Y ahí es la traslación de acá. Pero ahora, independiente de eso, esa figura que se da ahí, ¿cómo me va a quedar trasladada con ese vector? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esa figura ahí que formé, ¿cómo quedaría con el vector 2, menos 3? ¿Ya? ¿Y cuáles serían las componentes de la nueva figura? Aquí lo espero con calmita y leo cuando me envíe las coordenadas. Ahí esa figurita la trasladamos. Y ahí espero que me indique Vicente los nuevos puntos.
Dígame, ¿en qué se perdió para ayudarlo? Dígame, ¿en qué se perdió para ayudarlo? Claro, este es un rombo, ¿ya? Es el punto A, punto B. Entonces, ese cuadrado aquí que yo estoy seleccionando, o rombo, que es su nombre correcto, debo trasladarlo según ese vector. Entonces el punto A lo traslado según el vector 2,3, menos 3, 2, menos 3. El punto A', lo mismo. El punto B', lo mismo. Ya, ese. El que yo aquí estoy y lo voy trasladando uno por uno. Ya, A', y el A pasa a A'. Ya. Mire, entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos con el primero. 2, menos 3. 2, 1, 2 y 3. Acá. Siguiente. El de aquí. 2, menos 3. 1, 2, 1, 2 y menos 3. Ahí. Este 2 menos 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Acá. ¿Ya? Y luego 2, menos 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Ahí. Y ahí se me forma la nueva figura. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta, Vicente? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que tenga que volver a repetir? ¿Tenga que volver a explicar? Bien, continuamos. Ya, acá damos un ejemplo, ¿ya? Dice las coordenadas de los vértices del ángulo ABC son A 1,6, B 1,2, C 3,4. Hallan los vértices del triángulo obtenido aplicando sucesivamente las traslaciones vectores de las guías, ¿ya? Ahí también trasladamos, solamente es trasladar, exactamente lo mismo que hicimos delante. Siguiente, acá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar según el vector, ¿ya? Vamos a trasladar la figura según el vector 9,3. 9,3. ¿Ya? El vector es 9,3. Va a trasladar esa figura. La figura azul la va a trasladar según el vector 9,3. ¿Ya? Traslade por favor esa figura y me indica los valores, por favor, Vicente. Trasladamos entonces la figura celeste con el vector 9,3.
Veamos entonces. Veamos entonces. El A 4,5 bien. ¿Por qué? Porque el A dice que es 9 y como es positivo, se mueve a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego dice 3 y el 3 es positivo. Para arriba. 1, 2, 3. El vector A, el punto A, Vicente, está bueno. El punto B, 6,2. Lo mismo. 9. Contamos 9, 9 y 3 hacia arriba. 6,2. Muy bien. El punto D, 9,7. D, 9 hacia acá y 3 hacia arriba. 9,7. Bien. Y el C, 11,4. Perfecto. Bien, Vicente. Seguimos. Ya. Ahora, Vicente. Y ahora lo que hay que hacer, vamos a recordar esta tabla de rotación. Rotación. ¿Ya? Cuando un punto, cuando yo tengo una figura, la puedo rotar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde se ve rotación? Por ejemplo, cuando hay eh, por ejemplo, la rotación puede ir respecto a ángulos. Rotar 90 grados, rotar, por ejemplo, 30 grados. Pero las rotaciones que nosotros vamos a ver son rotaciones de 90, 180 y 270 grados. ¿Ya? Esas son las rotaciones que vamos a ver nosotros. La rotación de 360 es lo mismo, así que no se preocupe, porque cuando, por ejemplo, se dice, se maldice, vamos a dar una vuelta en 360 grados y que es el mismo punto, llega al mismo punto. Entonces, en este caso lo que vamos a ver son rotaciones de 90 grados. Luego tenemos rotación de 180 grados. Y por último vamos a tener la rotación de 270 grados. Bien. Ok. Me estaba escribiendo Vicente, parece. Ah, ok. Pensé que me estaba escribiendo. Ya, veamos. Entonces, esta tablita me va a ayudar mucho. Porque cuando yo tengo que aplicar una rotación en 90, siempre el punto inicial yo lo debo reconocer. Siempre. Y el punto inicial lo debo reconocer. Y a ese punto inicial para aplicar una rotación de 90 me va a quedar menos i, x. Es decir, la segunda componente ahora pasa a la primera pero con signo cambiado. Y la primera componente pasa a la segunda con el mismo signo. Y ahí ya apliqué la rotación de 90. En el caso de 180, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Pero en este caso, el punto inicial se le cambian los signos y queda en el mismo orden. Mismo orden. En cambio, en la de 270, la segunda componente pasa a la primera, pero pasa tal cual. No se cambia nada. En cambio, la primera componente pasa a la segunda componente, pero se le cambia el signo. Y ahí entonces tendríamos lo que corresponde a la rotación, tanto de 90 grados, 180 grados y 270 grados. Ya aquí tenemos un ejemplo. Dice calcular las coordenadas del punto A
¿ya? Resultante aplicando al punto 3,1, un giro de 90 grados, ¿ya? Acá. Eso a 90 grados. Bien. Y según mi tabla, menos i, x. Entonces, menos 3, o sea, 3, menos 1. ¿Ya? Acá, ese, ahí, menos 3, x. Porque la rotación se hace así. Entonces, ese pasa al primero y queda con signo cambiado. Y el x al segundo y queda normal. ¿Ya? Ahí en rotación, ¿cómo vamos? Dudas, preguntas, consulta, Vicente. Ya, sigamos. Ya. Por favor, en este caso, ya, ojo, que aquí voy a dejar un ejemplo, no lo vamos a trabajar, no lo vamos a, o sea, no lo va a hacer usted. ¿Ya? También se aplica, pero se aplica, ¿ya? Dice el resultante de un triángulo homólogo al aplicarle un giro de menos 90 grados, ¿ya? Ahí entonces cambia el signo también y se hace con la tabla, pero con signos cambiados. Ya. Y esto es lo que, por favor, aquí tenemos un triángulo, tiene por vértice los puntos A, ¿ya? B y C. Hay un triángulo transformado por un giro y un ángulo de 180 grados, ¿ya? Entonces ahí está el centro y aquí se le aplicó lo que es la transformación en 180 grados. Cabe destacar que siempre aplicando dicha tabla. Bien, eso en general rotación. Se aplica esa tabla y se realiza lo que es la rotación.